De nuevo, en este momento iniciamos nuestra jornada con un panel denominado Hubs de Hidrógeno y Estrategias Regionales para la Transición Energética. Para esto quiero invitar al escenario a Manuel Naranjo Giraldo, secretario de Productividad y Competitividad de Antioquia, a Luisa Fernanda García, gerente de Bajas Emisiones de Cenit, a Jairo Alfonso Aguilar, gobernador del departamento de La Guajira, a Blanca Patiño, especialista en empleos verdes y transición justa para América Latina y el Caribe de la OIT, y a Javier Quintana, socio líder de energía y recursos naturales de KPMG, quien será el moderador de este panel. Adelante, doctor Quintana. Aló. Buenas tardes para todos. A Karen, que no la veo por acá, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder moderar esta conversación tan relevante para nuestro propósito de desarrollar un mercado que le aporta directamente a la descarbonización, a la transición energética. Y bueno, vamos a conversar de una manera amplia con un grupo multidisciplinario desde diferentes ópticas, una óptica desde un nivel regional, mucho más conectado con el sector público a nivel de gobernación, con el sector privado, con organismos internacionales como la OIT. Entonces, el tema central que vamos a conversar tiene que ver con los hubs de hidrógeno o los clústeres de hidrógeno. Y digamos que en ese propósito es importante resaltar que a nivel internacional y lo que desde la firma que yo represento hemos visto en cuanto a desarrollo de potencial del mercado de hidrógeno, los hubs vienen a ser esos puntos centrales que agregan sinergias e interconectan diferentes jugadores. Y esos jugadores tienen que ver con las regiones, con quienes dictan política pública, con entidades privadas que hacen parte del desarrollo de un modelo sinérgico que comparten capacidades. Y digamos que a partir de esa definición, la concepción de que el desarrollo de proyectos de hidrógeno no es una tarea de un actor o de un par de actores, pues viene a ser una oportunidad de desarrollo agregado, de oportunidades, de posibilidades, y que en el caso de Colombia, que viene desarrollando una senda o construyendo una senda en materia de hidrógeno, pues puede ser una oportunidad también para contar con talento, para tener equipos especializados y poder capitalizar una cantidad de metas más allá de lo que es la propia transición energética. Entonces quisiera empezar la conversación con el equipo de las regiones, con el doctor Aguilar, con el doctor Naranjo, conversando un poco sobre el potencial que tiene la temática de los hubs de hidrógeno y también un poco sobre el momento de la transición energética en sus regiones. Entonces, doctor Aguilar, muchísimas gracias y un gusto tenerlo en este auditorio. No, feliz tarde a cada uno de ustedes. Agradecer a Naturgas, a Andy por esta invitación, a cada uno de los que me acompañan en este importante panel. Yo vengo desde hace un tiempo diciendo que La Guajira siempre ha salvado al país. Lo está haciendo con el gas. Sirius es una realidad y seguramente desde Ballena va a llegar el gas a todo el país. Con el carbón sigue salvando al país.
Hoy Cerrejón paga por impuesto de renta alrededor de 8.8 billones de pesos y lo va a seguir haciendo también a través de la transición energética. La Guajira es protagonista, tenemos el mejor sol, el mejor viento y no tengo duda que tendremos también el mejor hidrógeno. Hay una responsabilidad enorme, se vienen ejecutando alrededor de 16 proyectos eólicos en el departamento, 2 líneas importantes, entre ellas Colectora del Grupo de Energía de Bogotá. Colectora es una realidad también, ya tiene permiso por parte de la ANLA y seguramente desde los parques eólicos de La Guajira llegará energía al centro del país. Hay una responsabilidad sobre todo en cómo podemos avanzar en la ejecución de estos proyectos. ¿Cómo podemos tener una verdadera articulación donde nosotros desde los entes territoriales seamos responsables? Por eso el primer objetivo que hemos dispuesto desde nuestra administración es la creación de una unidad permanente de diálogo que nos permita avanzar y hacer acompañamiento a las consultas previas, a todo este tema de relacionamiento que debe existir entre empresas y comunidades donde nosotros, los entes territoriales, no podemos darle la espalda. Yo creo que el reto es enorme, pero seguiremos siendo protagonistas para que esta verdadera transición energética pues cumpla su objetivo, sobre todo en tener una transición energética justa. Doctor Naranjo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la ANDI, a Naturgas por la invitación. Un saludo especial a Javier, Blanca, Luisa, el gobernador. Desde el departamento de Antioquia, abordando la primera parte de la pregunta, una lógica de generación de aproximadamente 1/3 de la energía a nivel nacional, con una matriz muy similar a la que se presenta en el territorio colombiano, en el que un poco más del 70% es generación hidráulica. Y digamos que aquí la lógica de la transición energética está muy asociada en principio a esa generación hidráulica en la cual Hidroituango representa un porcentaje muy importante de esa generación, aproximadamente el 8% de la demanda del país con la generación actual, pero con las 8 turbinas, en este momento tenemos 4 en operación, con las 8 turbinas del sistema que le aportarán aproximadamente 2.400 megavatios a esa matriz de generación anual. Estamos hablando del 16% de esa demanda del país. Y otro elemento bien importante es la descentralización de esa generación a partir de las pequeñas centrales hidroeléctricas. Hoy hay casi 15 proyectos que tienen en generación un poco más de 260 megavatios y están en estructuración casi el doble. Estamos hablando de más o menos 40 proyectos que podrían aportar 500 megavatios adicionales. Entonces, digamos que el fuerte del departamento está en esa lógica hidráulica y vienen elementos importantes como el potencial que existe en el Urabá, particularmente en turbo, tanto en solar como en eólica, el tema de biomasa que viene creciendo también de manera importante en articulación entre empresas privadas y esos consumidores que están concentrados en buena medida en el sector industrial, y adicionalmente el potencial que ya decía que se puede terminar de desarrollar en términos de esa descentralización a través de pequeñas centrales hidroeléctricas. Y rápidamente, en relación con la segunda parte de la pregunta, el hub de hidrógeno ya se conformó en el departamento de Antioquia por una invitación de la ANDI. A partir del primer trimestre de este año se conformó la mesa y fungimos nosotros como entidad territorial, como ese segundo nivel de gobierno, como conector básicamente de esas experiencias que tienen las empresas. Hay avances importantes de EPM, de OPEX, que en articulación con la academia y con otras empresas que están aprendiendo en este
potencial que tenemos en el hub de hidrógeno encadenado al clúster de energía sostenible, que si bien se creó hace muchos años a través de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, cogió en los temas de sostenibilidad, de economía circular y de generación a partir de renovables un impulso muy importante en nuestro departamento. Muy importante la conexión y la integración entre actores, entre todos los participantes de una cadena, que lo que necesita buscar es sumar esfuerzos y capacidades. A mí me gustaría como extenderle esta pregunta a una óptica distinta, y es más la vista corporativa desde un punto de vista empresarial interno. Así estamos hablando de Zenit como una organización del Grupo Ecopetrol, pero pues finalmente es una organización que trabaja de una manera independiente, particular, para unos propósitos. Entonces quisiera preguntarte, Luisa, desde el punto de vista corporativo y entendiendo que buena parte de la discusión de Ecopetrol y sus filiales tiene que ver con transición energética, ¿cuál es la óptica del momento en materia de transición energética? Esa es una. Y dos, entendiendo el concepto central de esta conversación, que son los hubs o clústeres de hidrógeno, ¿cómo desde la óptica de CENI ven oportunidades como desarrollar de manera conjunta oportunidades de amoníaco, de metanol y de otro tipo de elementos importantes, como por ejemplo los combustibles sintéticos? Bueno, muchas gracias a todos, gracias a mis compañeros de panel y a todos los que en este horario que parece difícil, pero muy importante para poder conversar sobre este tema que acabas de poner sobre la mesa, y es evidentemente desde el sector privado la transición energética juega un papel fundamental, no solo desde el punto de vista del aporte a la descarbonización de nuestras actividades, porque creo que hemos hablado mucho de, especialmente en el Grupo Ecopetrol, lo que representa la transición energética, sino también el aporte desde una compañía como es este tipo, Grupo Ecopetrol, al poder desarrollar y hacer realidad una transición energética. Pero creo que dentro de la perspectiva global que encontramos como el Grupo Ecopetrol y especialmente para Zenit, pues es importante poder encontrar cuáles son esos matices para desarrollar todo ese proceso de transición. Dentro de esta diversificación de nuestra matriz, también existe el desarrollo de nuevos negocios. En el caso de Zenit, Zenit es una empresa de transporte y logística que hoy no solo busca desarrollar el transporte y logística de hidrocarburos, sino también diversificarse a nuevos vectores energéticos. Y la conversación que nos trae hoy, como lo hablabas, hablar de los hubs de hidrógeno, pues son importantes y estratégicos, entendiendo que es un vector que hoy en día necesita un desarrollo colaborativo. Y creo que este panel está muy bien conformado porque finalmente es cómo desde el territorio, y acá el gobernador y el secretario que pueden representar dos zonas fundamentales para el desarrollo de estos hubs de hidrógeno, y cómo el sector privado empieza a promover y apoyar esas habilidades. Ahora, un punto fundamental que nosotros hemos considerado desde Zenit es la importancia de desarrollar estos hubs, es poder identificar cuáles son los aprovechamientos de cada hub. Cada territorio tiene unas características importantes, cuál es la vocación que tiene cada uno de estos hubs, hacia dónde vamos a desarrollar ese comportamiento entre oferta y demanda, y especialmente nosotros como el sector privado y especialmente en logística, cómo hacemos posible que esos hechos sean realidad. Ahora, un punto importante, seguramente en algunos hubs será para un consumo interno, para desarrollar la demanda interna, pero también existe una vocación exportadora. Creo que hemos hablado mucho de que Colombia, con todo el territorio, especialmente La Guajira, que el gobernador lo decía, son ricos en aire, son ricos en sol, hay un aprovechamiento de todos esos recursos naturales. ¿Cómo desarrollamos una infraestructura de exportación? Y no es un mercado de pequeña escala, es un mercado de gran escala. Y en ese caso, prepararnos para un reto de este nivel representa que empecemos ya. Entonces, esa es la labor de nosotros como grupo y especialmente como Zenit en desarrollar conocimiento a la luz de la exportación, a la luz de cómo se manejan los ecosistemas de hidrógeno, cómo aprovechamos una infraestructura, especialmente eso, cómo hoy hacemos realidad que la infraestructura que ya está montada pueda ponerse a disposición de estos hubs de hidrógeno y especialmente del desarrollo del ecosistema, y creo que ese es el aporte. Para el grupo, la transición energética tiene que ser una realidad. Es un proceso en el cual tenemos que trabajar colaborativamente, no solamente en el territorio, sino las mismas empresas, y es así
como para CENIT, el aprovechamiento de su infraestructura, el conocimiento y demás, va a ser fundamental para crear estos hubs. Espectacular. Fíjate que una de las discusiones importantes a nivel tanto de las regiones como a nivel corporativo tiene que ver con talento, ¿sí? Entonces, quisiera extenderle una pregunta a Blanca respecto a, además de todo lo que se ha conversado hoy en materia de oportunidad para el país en el ámbito de transición energética y de descarbonización, muy posiblemente detrás de la concepción del concepto de hubs hay un factor importantísimo y es el talento humano. Entonces, la pregunta ahí es, Blanca, desde la óptica tuya y de la OIT, esta oportunidad, ¿cómo se representa y cómo se puede aprovechar en la óptica humana? Muchas gracias, Javier, por tu pregunta. Muy buenas tardes a todos y todas y un especial saludo a la Andy por esta amable invitación a ser parte de este evento. Bueno, para responder esa pregunta, pues básicamente es lo primero que todo es poder entender el aporte que tiene el empleo en la transición energética, ¿no? La transición energética no solamente responde a compromisos en materia ambiental, sino que además deberíamos pensarla en función de cómo puede esta transición generar beneficios socioeconómicos, ¿no? Y el empleo sería como uno de esos primeros resultados. Entonces, digamos que en materia de creación de empleo sería como el primer gran beneficio que podríamos visibilizar. Yo traigo aquí unos datos generales como para ubicar un poco cuál ha sido el aporte que las energías renovables vienen teniendo a nivel global y algunas cifras para Colombia muy generales. Lo primero es ver cómo este sector de energías renovables ha venido creciendo de manera impresionante en los últimos 10 años. Desde que empezó el reporte anual que realizan la OIT y IRINA, que es una empresa con la que hacemos esta serie de reportes anuales, la cifra ha venido creciendo desde 2012 de 7.3 millones de empleos a 16.2 millones, o sea, 100% más se ha venido generando en estos empleos en menos de 10 años, ¿no? ¿Cuáles son los datos ya a nivel de los diferentes subsectores, ¿no?, de las renovables? Entonces, básicamente quien lidera hoy en día la energía es la energía fotovoltaica, que genera 7 millones de empleos. Y luego viene el sector de biocombustibles con 2.8, hidroeléctricos con 2.3 y energía eólica 1.4 millones. Del primero de ellos, biocombustibles, es interesante saber que el 43% de esos empleos están ubicados en América Latina. Y Brasil y Colombia somos los que lideramos esta generación de empleo. En Brasil es de 995.000 aproximadamente personas, mientras que en Colombia es de 203.000 aproximadamente. Entonces, interesante porque este sector de biocombustibles está muy asociado a la cadena de suministros agrícolas. Entonces, también, ¿qué pasa? Que también hay que verlo con relación a la capacidad que tenemos los países que estamos en desarrollo versus a países más industrializados que quizás ya han venido mecanizando muchos de los procesos agrícolas y por lo tanto su capacidad de generación de empleo es un poco menor a la que nosotros podemos todavía generar porque estamos aún en un proceso de industrialización. Entonces, es una oportunidad, pero también un riesgo para el futuro, ¿no? Porque quizás más adelante se pueda seguir mecanizando. En cuanto a la energía hidroeléctrica, genera, como mencioné antes, 2.3 millones de empleos. Y es una de las energías que más aporte ha tenido a nivel de las energías renovables, pero ha venido decreciendo en cuanto a su capacidad de aportes adicionales al sector de energía, porque es una tecnología ya muy madura y la han venido como superando los otros sectores que acabo de mencionar, sobre todo el de energía solar fotovoltaica ya está superando también en cantidad de empleos a este sector y se espera que en los próximos años la energía eólica también la va a superar, ¿no? Pero en Colombia, es interesante ver que estamos en el panorama mundial y generamos el 2% del empleo a nivel mundial en este sector de hidroeléctrica. Y bueno, finalmente hidrógeno. En hidrógeno es un sector que como es tan emergente, no tenemos todavía una trazabilidad de cómo ha venido creciendo el empleo. Esperamos que pueda venir a ser parte de este panorama que año a año ofrecemos en materia de empleo, pero sabemos las cifras que tenemos para Colombia, ¿no?, que ya representan un potencial importante y que en los próximos años tiene una capacidad, como nos lo mostraron los panelistas anteriores, de crecimiento. Entonces, por lo tanto, el primer gran beneficio que vamos a ver de la transición es la creación de empleos, pero también tiene que venir acompañado de un desarrollo de habilidades técnicas, que es un desafío, pero también una oportunidad. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Que nosotros en los estudios que hemos realizado con el Ministerio de Trabajo de Colombia,
hicimos un panorama de cuáles son esos perfiles ocupacionales que demandan los sectores de la transición energética, en particular del hidrógeno verde, que como le expliqué es un poco complejo por lo que hasta ahora es un sector emergente. Pero lo que vemos es que se van a requerir cada vez más en habilidades específicas en sectores como la electroquímica, la ingeniería de procesos y la gestión de proyectos de energías renovables. Y en el campo de la hidrólisis se abre aún mucho más el panorama y vemos perfiles como ingenieros en procesos de electrólisis, ya mucho más como especializados. Entonces, bueno, en conclusión, digamos que es una oportunidad para poder crear más empleos, pero si no contamos con si no podemos cerrar esta brecha de habilidades, va a ser muy difícil que realmente podamos materializar esas posibilidades de creación de empleo. Entonces, en el estudio que hicimos, identificamos un panorama de 13 ocupaciones que se requieren para la transición energética, que ya existen en el mapa de ocupaciones del país. Colombia tiene una clasificación única de ocupaciones donde está como todos los perfiles ocupacionales que tenemos, y 13 de ellos ya estaban allí. Pero ¿qué pasa? Que 7 ocupaciones de las que se requerirían para la transición energética requerirían ciertas recalificaciones para realmente ser adaptables por ejemplo, al hidrógeno verde o a otros sectores de la transición energética. Y la preocupación es que hay 10 sectores o 10 perfiles ocupacionales con los que no contamos en el país. Entonces, es como la urgencia de poder avanzar mucho más en esa creación de talento humano. Y el otro tema que identificamos en el estudio que menciono es la desigualdad regional. Los proyectos están muy concentrados en ciertas ubicaciones del país, entonces si no se permite que eso se amplíe, esa generación de talento humano a otras regiones, quizás va a estar muy concentrada en determinados departamentos de Colombia. Y finalmente es cómo poder aprovechar el marco de política que ya tiene el país, que tenemos un COMPES de transición energética, tenemos la hoja de ruta en materia de hidrógeno verde, para que se incorporen todas las preocupaciones de cómo poder avanzar en esta creación de talento humano. Buenísimo. Mire, siguiendo con el tema de desarrollo de talento, capital humano, yo quisiera extenderle ahora pregunta a las gobernaciones respecto al desarrollo justamente laboral, entendiendo que la proyección que viene para Colombia, en términos general, es generar un gigavatio de electrólisis para el año 2030, y eso va a implicar más o menos 15.000 empleos directos e indirectos. Entonces, las capacidades para poder tener no solamente la financiación o la alineación de actores, sino también el equipo en las regiones disponibles para poder realmente construir este tipo de hubs e iniciativas a una escala que nos permita pensar en convertirnos en un exportador de primer nivel, pues depende mucho de esa capacidad interna. Entonces, quisiera preguntarles desde el punto de vista de las regiones, ¿qué factores, qué elementos ven que son necesarios o están trabajando desde ya para poder llegar a esa formación de talento? Javier, para nosotros este punto es clave. Esta oportunidad, primero, pues nos permite a nosotros prepararnos para algo que va a pasar. Posiblemente dejemos de ser un departamento minero. Solo Cerrejón tiene alrededor de 12.000 trabajadores. Tú lo has dicho. El hidrógeno va a permitir, al menos en el 2030, lograr 15.000 nuevos empleos. Aquí hay que trazar una hoja de ruta que nos permita, primero, tener 4 ejes para fortalecer la articulación. Segundo, fortalecer las instituciones. Tercero, fortalecer la inversión. Y cuarto, la infraestructura. La articulación, porque hay unos procesos interesantes, como es el comité tripartito, donde están los entes territoriales, donde están los ministerios, el gobierno, donde están las comunidades, sobre todo las comunidades indígenas, en un diálogo abierto, real, que nos permita encontrar soluciones efectivas. La articulación debe ser permanente, por eso estamos trabajando desde ya en la creación de la unidad permanente de diálogo. En el tema de infraestructura, el segundo sería el tema de las instituciones. Por mucho tiempo en el departamento de La Guajira esas condiciones eran muy difíciles y muy complejas. Las veces del Ministerio de Interior las hacía el Ministerio de Energía y eso pues generaba unas complicaciones, sobre todo en temas de resolución de conflictos. Son temas que debemos nosotros priorizar y poder fortalecer.
Por otro lado, la inversión. Hoy hay una oportunidad enorme en el mecanismo de obras por impuestos. Es una invitación que le hago a todas las empresas que nos permitan trabajar a través de estas líneas, sobre todo las empresas que hoy hacen presencia en el departamento de La Guajira, para poder construir lo que hoy nosotros queremos, que es el cierre de brechas de desigualdad en el territorio. El mecanismo inició en el año 2018 y hasta el 2023 se habían invertido alrededor de 63.000 millones en el departamento de La Guajira. Un mecanismo que desde el 2018 venía ejecutando alrededor de 2 billones de pesos. Era injusto que un territorio como el departamento de La Guajira solo se haya permitido de esa gran bolsa 63.000 millones. Yo creo que ese objetivo que venimos trabajando nosotros desde inicio de año ya no está permitiendo triplicar esa cifra que se venía ejecutando. Tenemos que seguir avanzando y sobre todo en el cumplimiento de las metas de nuestros planes de desarrollo, porque desde que inició el mecanismo veníamos haciendo una apuesta integral en temas de agua, en temas de energía, en temas de educación, pero tenemos que ir más allá y pensar en energía renovable, pensar en temas turísticos y sobre todo en temas agroindustriales para poder fortalecer cada una de estas líneas que están proyectadas tanto en nuestro plan de desarrollo como el plan de desarrollo de gobierno. Y por último, pues el tema de infraestructura. Nosotros necesitamos llegar a las zonas vulnerables de nuestros territorios, llegar a la gente que hoy nos necesita, y yo creo que debemos apostarle en ese fortalecimiento, sobre todo en los temas de conectividad. Javier, en relación con la pregunta asociada al talento humano, me devuelvo a la pregunta anterior en la que respondía sobre la conformación del hub de hidrógeno en el departamento de Antioquia. Nosotros desde la gobernación hacemos la Secretaría Técnica, que es esa insistencia permanente en tener mesas de conversación. El hub de hidrógeno que se ha conformado en el departamento, como lo decía ahorita, desde el primer trimestre del 2024, tenemos unas sesiones periódicas y hay fundamentalmente 2 instancias o 2 mesas de trabajo. Una de proyectos y gestión de recursos y otra, que es en la que voy a enfatizar, que es todo el tema de normatividad y talento humano. Ahí, ¿qué hacemos? Ponemos a conversar a las empresas. Nosotros aquí tenemos una presencia muy activa de empresas líderes del departamento. Está EPM, está Celsia, otras empresas que vienen dentro de esos encadenamientos productivos, jalonando cada vez más desarrollo en temas de innovación, temas de investigación, y atamos, insisto, nosotros desde el gobierno departamental somos el punto de conexión que enlaza con las universidades. Ahí están las grandes representantes de las universidades públicas, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la EIA, la UPB, que trabajan en temas bien importantes en esa lógica del hub de hidrógeno, y esa mesa fundamentalmente en lo que se ha enfocado es en identificar las brechas y en poner punto de conversación respecto de en qué está formando las instituciones de educación superior y paralelamente cuáles son esos requerimientos del sector productivo. ¿Qué estamos tratando de focalizar nosotros como Secretaría Técnica para que esas mesas no se queden únicamente en puntos de conversación, sino que los bajemos a la acción, un call to action desde la administración pública? Y es que, por ejemplo, como normalmente nosotros en las mesas de trabajo identificamos brechas, pero la dificultad está en cerrarlas, entre otras cosas por los mecanismos de financiación. Por ejemplo, que los proyectos de regalías estén enfocados precisamente en cómo trabajan conjuntamente la universidad y el sector productivo para embarcarse en esas iniciativas. Y eso pues fundamentalmente es lo que hemos venido haciendo. De hecho, ya hay un primer proyecto en ejecución con recursos de regalías en el que precisamente estamos materializando esa necesidad del cierre de brechas y que la investigación sea aplicada para que realmente, con mucho respeto del sector académico y de las universidades, no se quede en papers o en libros que por ahí de vez en cuando los académicos citan, sino que realmente esté atado a esas necesidades del sector productivo que está promoviendo ese desarrollo sectorial.
realmente ahí podamos focalizar nuestra lógica de intervención y que, insisto, nosotros como administración pública, que no tenemos ni las capacidades ni en investigación, ni en desarrollo, e incluso en la inversión que está jalonando el sector privado, sí seamos ese punto de conexión permanente y por decirlo vulgarmente, ese sirirí que está encima de las empresas y del sector académico para que continúen permanentemente esas instancias de conversación para que las brechas identificadas y conduzcan a un cierre efectivo. Fíjate que cuando uno empieza a entender un poco la dimensión de la oportunidad, lo que uno empieza a entender es que a nivel de talento, la demanda es mucho mayor que la oferta. ¿Por qué? Porque es un nivel de especialización que está en desarrollo y realmente pues los recursos, tal vez uno no se da cuenta hasta cuando está metido en proyectos de gran escala, que hay una guerra de talento global, ¿sí? Entonces yo quisiera extenderle la pregunta a Luisa ya a un nivel corporativo también, y es cuando uno, una compañía como Zenit, tiene una cantidad de proyectos nuevos que son proyectos que buscan aprovechar oportunidades también y construir sobre unas metas mucho más amplias de país, como lo que representa Ecopetrol, pues tú tienes unas necesidades de poblar proyectos, de entender en dónde pueden estar esas competencias para poder conectarlas efectivamente y lograr los objetivos de los proyectos. Y pues son retos grandes, tú lideras bajas emisiones, es un mundo nuevo, no es salir a buscar unos recursos que están tan disponibles en el mercado. ¿Qué estrategias están siguiendo ustedes para, una vez entendida la oportunidad, actuar en consecuencia de manera anticipada? Bueno, me parece una pregunta súper interesante. Solo quisiera llamar la atención sobre lo que hablábamos del talento humano, porque creo que es uno de los puntos importantísimos. Y no solamente porque desde el desarrollo y promoción, sino también desde la recalificación de las personas que pertenecen a la industria y cómo desde todo el territorio se le da la oportunidad de participar. Creo que nada más importante que todas las personas que están en el territorio se puedan ver vinculadas a este tipo de proyectos. Y lo interesante es que no son proyectos pequeños. Yo creo que hemos iniciado y todo el proceso del hidrógeno ha sido una fase de pilotos, aprendizaje, insisto, pilotos que deberían empezar a trabajarse en conjunto, no solo la industria, sino con el territorio. Entonces es ahí donde las personas juegan un punto importante, la capacitación. Yo creo que el hecho de empezar a formar para proyectos muy grandes tiene que ser el ahora. Entonces, desde ahí es muy interesante la pregunta que les hacían al respecto o con respecto con todo el tema de talento humano. Ahora, ¿qué estrategia estamos nosotros trazando? Yo creo que la meta que tenemos como Grupo Ecopetrol en el 1.000.000 de toneladas ha sido ambiciosa, pero creo que es una meta donde hemos trazado una hoja de ruta conforme con toda la política pública de poder posicionar a Colombia como un referente mundial en temas de hidrógeno. Entonces, creo que esa estrategia comprende todo el desarrollo de conocimiento. Hemos desarrollado varios pilotos que en torno a la producción, en torno a la generación, en torno a la infraestructura, nos empiezan a dar luces de por dónde debe ser el desarrollo de conocimiento. En otra instancia también cómo empezamos a vincularlo dentro de nuestra matriz energética, esa es otra de las estrategias, no solo verlo como una oportunidad para ser un hub exportador o un país exportador, sino también como para la autogeneración. Otro punto interesante también es analizar y cómo incentivar la demanda, ¿no? Finalmente, hasta que no entendamos que exista alguien que pueda comprar el hidrógeno o sea atractivo, pues no existirá una posibilidad de que nosotros podamos desarrollar a nivel industrial el hidrógeno. Entonces creo que el hecho de la innovación, el hecho de desarrollar capacidades, el hecho también de trazar una hoja de ruta tiene que ver mucho con el gobierno. Y es que no solo los privados o los territorios estaremos desarrollando los proyectos de gran escala, sino que también tendremos que incentivar o desarrollar conjuntamente una política de un ecosistema regulatorio que permita que todos podamos transitar hacia ese logro de grandes proyectos de hidrógeno. Entonces ahí hemos trabajado y articulado desde los diferentes puntos y desde las diferentes filiales que tenemos en el Grupo Ecopetrol, la innovación con el ICPET, ustedes han visto todos los avances que en torno a ello podemos desarrollar.
también esas habilidades que desde la producción en el Grupo Ecopetrol venimos pensando hacia esa meta del 1.000.000 de toneladas, cómo también diversificamos los mismos combustibles fósiles que hoy ya tenemos, porque el mayor consumidor seguramente de hidrógeno sigue siendo la refinería, y también desde la logística y el transporte, cómo aprovechamos la infraestructura y trabajamos la infraestructura para los diferentes centros que van a desarrollar el hidrógeno. Entonces es una estrategia grande, ambiciosa, y creo que es una estrategia colaborativa que no excluye la participación de los territorios, la participación de los estudiantes, como lo decían, el conocimiento ya aplicado que podamos atraerlo, y también pues evidentemente la inversión que habrá que hacer para proyectos de gran envergadura. Fíjense que una de las ventajas que tiene toda esta discusión es que, bueno, en Colombia estamos empezando a desarrollar, ya tenemos un avance importante, nosotros somos los terceros en materia de proyectos de hidrógeno en Latinoamérica, eso es importante, pero ya hay otras latitudes que han evolucionado y ya han vivido en la práctica todos los retos y todos los desafíos. A mí me gustaría preguntarte, Blanca, ¿qué lecciones aprendidas o qué habilitadores se aplican desde un ámbito internacional para poder hacer justamente la gestión del talento, que viene a ser uno de los desafíos más grandes del desarrollo del hidrógeno? Bueno, para contestar esa pregunta quisiera decir que quizás ya los hemos venido mencionando, o sea, lo que voy a decir no es algo nuevo, sino que recoge un poco lo que se ha venido conversando. El primer punto, y ya lo había mencionado en la pregunta anterior, es la generación de capacidades, ¿no? Cómo poder a través de procesos de formación y capacitación que estén bien alineados con las necesidades del sector productivo se puedan desarrollar. Esto implica una articulación con el sector educativo y cómo poder, en los casos donde se prefiera una diversificación de esta cadena de valor, en el caso de hidrógeno verde, por ejemplo, también una diversificación regional, cómo poder llevar a territorios en La Guajira, en Antioquia, en todo el territorio donde se considere que sea estratégico, poder ubicar las posibilidades de este tipo de formación y aprovechar para cerrar brechas sociales importantes, ¿no? Nosotros, si ustedes analizan el mercado laboral a nivel de América Latina y el Caribe, tenemos una deuda pendiente con los jóvenes porque tienen mayores dificultades de inserción laboral en muchos casos, con las mujeres que no participamos igual que los hombres en el mercado laboral. Entonces aprovechar esto como una oportunidad para cerrar estas brechas sociales, eso sería como el primer mensaje, y como lo decía, fomentar que este tipo de educación sea pertinente para las necesidades del sector productivo, porque si no existe este diálogo entre educación, empresa, instituciones, pues realmente no sería igual de pertinente la calidad de esta educación. El segundo punto es el marco de políticas. Yo creo que en eso Colombia y muchos países de la región ya han venido avanzando en cómo poder identificar estas hojas de ruta de hidrógeno para poder dar un marco de referencia sobre a dónde nos estamos dirigiendo. O sea, tener todos unas metas comunes ayuda mucho para poder focalizar las inversiones que se requieren para poder adelantar todos los proyectos que se necesitan, ¿no? En la presentación que tuvimos en la mañana nos estaban contando de los recursos impresionantes que se requieren para hacer posible la transición energética, y realmente lo que vemos es que es una suma del esfuerzo del sector público, pero también requerimos del sector privado. Entonces, generar todo ese marco regulatorio, todo este marco de política va a ayudar a que podamos lograr estas metas y que el empleo venga a ser un componente importante dentro de todo este panorama. El tercer elemento que desde la OIT siempre recalcamos es el tema de diálogo social y transición justa. Para nosotros no es posible un avance precisamente en este marco de política y en este marco de poder avanzar todos juntos hacia el mismo objetivo si no existe un diálogo multiactor, ¿no? Que involucre la participación de empresas, de trabajadores, de gobiernos, ¿no? Y también de otro actor muy importante que es la comunidad. Yo creo que aquí el gobernador de La Guajira nos puede hablar mucho sobre eso, incluso ya lo mencionó, y es cómo poder hacer partícipe a los grupos indígenas, por ejemplo, en todos estos procesos. Nosotros incluso hace como un par de semanas estuvimos en diálogo con empresas de la ANDI que están ubicadas en La Guajira, y realmente es interesante ver cómo todas empiezan a alinear como sus expectativas y sus compromisos frente a la transición energética. Ese tipo de diálogos ayuda mucho a avanzar. Pero también existe ese desafío de encontrar la plataforma de gobernanza adecuada para poder hacer estos diálogos, ¿no? Entonces, vemos que, por ejemplo, el SENA maneja unas mesas sectoriales para hablar de estos temas laborales, pueden ser un punto de entrada. Hay otros como, por ejemplo, las comisiones regionales de competitividad e innovación, puede ser otro. Pero, en fin, es como buscar la mejor forma de que todo el ecosistema, por lo menos laboral, pueda estar junto
y articulado para poder avanzar en estas políticas. Otro aspecto muy importante es el tema de investigación y desarrollo, que ya lo han mencionado muchísimo, solo quería confirmar que realmente es muy importante poder generar investigación especializada en todos estos temas, que no tengamos que recurrir a talento humano de otras regiones porque no lo contamos, no lo tenemos en nuestro país, ¿no? Es decir, es importante cómo poder traer todas estas investigaciones, cómo poder incentivar a que los jóvenes, por ejemplo, se califiquen, que puedan traer toda esta tecnología y podamos realmente incorporarla dentro de todo este marco de política. Y finalmente, un mensaje frente a cómo poder tener un enfoque de cadena de valor, de suministro, ¿no? Poder pensar en toda la cadena y cómo poder integrar a las pequeñas empresas en todo este espectro para que los beneficios también les lleguen a estas pequeñas empresas, porque finalmente la mayor parte del empleo y la fuerza laboral de nuestra región la dan las más pequeñas empresas en general. Entonces creo que es importante tener en mente que ellas hacen parte de este ecosistema, por supuesto, sin dejar de lado a las grandes empresas que son las que nos van a mover las agujas en los datos de cumplimiento y avance frente a todos estos temas relacionados con el avance del hidrógeno verde en Colombia y en toda la región. De acuerdo, ahí mencionas dos palabras que me parecen fundamentales, que no salen explícitas en muchas discusiones alrededor de talento, y una es gobernanza y la otra es articulación, porque finalmente son esfuerzos mancomunados que no se puede esperar que la resuelva un solo actor, sino hay que entender la academia, hay que entender el sector público, hay que entender el sector privado, hay que entender otras, es interinstitucional al final la discusión. Y no solamente en el ámbito local, sino en los acuerdos más a un nivel internacional. El doctor Aguilar hizo un comentario muy breve sobre la discusión de infraestructura, ¿sí? A mí me parece que cuando uno mira los factores más relevantes dentro de toda la discusión del desarrollo de hubs de hidrógeno, pues lo que subyace es una discusión de interconexión, de logística y de infraestructura per se. Entonces, la pregunta para las regiones es, desde la óptica de ustedes, ¿qué tan preparados estamos para poder llegar a esos desafíos 2030, 2040 en materia de infraestructura, que claramente toman tiempo, que hay que tenerlos dentro de los planes de desarrollo, pero que enfrentan, en el caso del hidrógeno, un desafío, y es que son relativamente nuevos y están en ese proceso de construcción? Entonces, la pregunta para ustedes dos es, desde la óptica de las regiones, el componente de infraestructura, ¿en qué punto está? ¿Qué tan habilitante es? ¿Y qué hay que hacer para poder acelerarlo, dadas las metas ingentes a 2030, por ejemplo? Pues lo más importante es seguir preparándonos para los desafíos. En el día a día uno tiene que brindarle mayores capacidades, sobre todo en las estrategias que se deben implementar para poder generar confianza, sobre todo a las empresas. Como te digo, La Guajira por primera vez va a tener una unidad permanente de diálogo, precisamente para que todas las iniciativas que se vienen trabajando desde las empresas, el gobierno, como todos los proyectos que hoy se presentan en el territorio, pues tengan un aliado principal y sea esa unidad que brinda acompañamiento, sobre todo cuando tenemos comunidades indígenas en el departamento de La Guajira. Por otro lado, nosotros también tenemos que comenzar a tener un diálogo genuino con las empresas. Por eso era tan importante para nosotros poder consolidar la primera mesa de obra por impuestos en el territorio. Ya tenemos una mesa de obra por impuestos en el departamento de La Guajira y es para poder diseñar de manera conjunta con las empresas pues todas las iniciativas que se deben plantear en un territorio que día a día pues hoy está asumiendo una importancia vital en Colombia, pero necesitamos también llegar a las comunidades que hoy le están cobrando la deuda social histórica del Estado a nuestras empresas, y eso no se puede seguir presentando. Por eso el relacionamiento efectivo, real, genuino, es lo único que nos va a permitir seguir preparándonos para este desafío. Javier, en la última parte de la pregunta decías, ¿y qué tan habilitadora que la relevancia de la infraestructura? Yo creo que es el detonante número uno. Nosotros en el departamento, digamos que tenemos permanentemente esa discusión. Muchas veces hay una necesidad de intervención por parte de las comunidades, de ciertos sectores productivos, para que la gobernación se implique con recursos en
en subsidiar o en acompañar proyectos productivos o de otra índole, y nosotros estamos haciendo un esfuerzo en este inicio del gobierno, este primer año de gobierno, porque la inversión pública sea detonante de precisamente esos bienes y servicios que habilitan la productividad y la competitividad del sector privado. Tenemos, por ejemplo, a Puerto Antioquia, un puerto en el Caribe que va a acercar a buena parte del centro occidente del país al mar. Empieza operación, si Dios lo permite, en el primer trimestre del 2025, y todos los esfuerzos del departamento, desde la gobernación de Antioquia, están puestos en conectar eficientemente ese puerto con Medellín y con el Valle de Aburrá, donde está concentrada nuestra actividad productiva. Y conectando esto con el tema del hub de hidrógeno, Antioquia es un departamento que como el país tiene su estructura productiva jalonada por el sector servicios, pero precisamente porque está concentrada en Medellín, en el Valle de Aburrá. Cuando nosotros analizamos la producción de las regiones, la producción en buena medida es agroindustrial, y en esa medida yo creo que el tema de fertilizantes verdes es clave en la lógica de productividad y competitividad que se pueda generar desde este hub. Y cuando pensamos en esa infraestructura habilitadora, que es la conexión eficiente de esas vías, como lo decía el alcalde, la inversión a través de mecanismos como obras por impuestos, en el cual los municipios PEDET y SOMAC pueden recibir inversión directamente de las empresas, y luego el acompañamiento con recursos públicos, digamos, de libre destinación por parte de la gobernación para habilitar esa infraestructura de conectividad física y digital, es el elemento clave para que estos proyectos y estas iniciativas desde el sector productivo puedan salir adelante. Fíjate que una discusión, digamos que a nivel de gobernaciones, uno lo ve muy focalizado, pero un negocio como el caso de Cenit, que casi que atraviesa el país. ¿Qué retos? Porque fíjese que es poner a hablar a diferentes partes, en diferentes momentos, con diferentes orientaciones. ¿Qué retos en materia de infraestructura puede llegar a percibir y cómo los están enfrentando para habilitar justamente este tipo de proyectos? Bueno, yo creo que no solo desde Cenit, sino en realidad en toda la cadena, ¿no? Porque si uno para hablar del hidrógeno y sus derivados tendría que pararse en toda la cadena productiva. Y en términos de poder tener la disponibilidad de infraestructura, creo que entonces cuando hablábamos de la disponibilidad de la fuente de generación, entonces viene también el reto en regiones donde existe una deuda social, el acceso a poder tener, por ejemplo, energía. Entonces, ¿tú cómo garantizas que en el territorio exista el acceso a energía renovable, y también encuentras la disponibilidad para desarrollar los proyectos de gran envergadura en caso de proyectos grandes? Entonces, en ese caso, desde el punto de vista productivo es importante la disponibilidad de esas fuentes de generación, pero también es importante cómo llevas esa energía a donde vas a poder desarrollar los procesos productivos. Y en ese caso, pues el tema de los retos que hayan en torno a la producción serán muy interesantes en innovación y desarrollo. En cuanto a la infraestructura, pues sí, Cenit tiene más de 9.100 kilómetros, 55 estaciones que pueden atravesar gran parte del territorio colombiano y 4 puertos. El reto para nosotros ha sido cómo aprovechamos la infraestructura actual. Ese proceso de transición energética también es una transición económica y una transición de negocio. Entonces es cómo aprovechamos no solo la ubicación estratégica de Cenit, sino sus redes para ponerla a disposición del hidrógeno y sus derivados. Entonces, entre los retos, el primero mencionaría los retos de innovación y desarrollo y la investigación. Para nosotros es cómo darle valor agregado a toda esa infraestructura, cómo encontramos una posibilidad de en ese segmento de la cadena de transporte y logística generar valor. Entonces, un reto grande, el tema de innovación y desarrollo, pero seguro es interno. Sin embargo, existen unos habilitadores externos que van a ser muy importantes, y creo que no son secreto para nadie, pero el tema regulatorio de encontrar esas definiciones claras en torno al ecosistema de hidrógeno son fundamentales. Cómo los agentes pueden desarrollar proyectos y cómo son las reglas de juego muy claras en este mercado.
Por otra parte, también encuentras habilitadores regulatorios en torno a cómo encontrar para temas de exportación las certificaciones necesarias, en términos de infraestructura, la reglamentación técnica, pero también no solo en el mundo regulatorio, sino en el mundo de los incentivos. Y no solo las empresas grandes, sino también las pequeñas deben valerse de esos habilitadores porque es un mercado o un segmento, un vector que está en desarrollo y conocimiento. Yo creo que otro de los retos que mencionaban son los temas ambientales y sociales, porque los temas ambientales en el tema, bien sea infraestructura nueva o en el aprovechamiento, juegan un papel importantísimo. Entonces, tener los procesos de licenciamiento, cuánto nos puede tardar, cuánto puede ser el esfuerzo que haya que desarrollar para tener las aprobaciones ambientales, pues va a ser importante. Y en temas sociales, ni se diga la conversación. Todas las consultas previas, los procesos de relacionamiento con el territorio y las personas pues van a ser muy importantes. Entonces ese es otro habilitador, porque creo que si los proyectos finalmente no van de la mano con el territorio, pues lo que vamos a encontrar es una barrera. Entonces hay que encontrar los mecanismos de socializar, los mecanismos de trabajar con el territorio y de vincularlos finalmente a los proyectos para que puedan ser exitosos. Entonces creo que entre todo ese ecosistema para aprovechar la infraestructura son los principales retos que podríamos identificar. Y el último creo que es el gran habilitador, somos todas las empresas, todos los actores y stakeholders que participamos en este mercado, en el segmento. Esto no es una conversación aislada, es una conversación finalmente donde participan absolutamente todos y si logramos que el conocimiento se comparta, que exista relacionamiento, que existan oportunidades de desarrollo educativo y también laboral en las regiones, seguramente podremos llegar a ser una potencia en hidrógeno, no solo viendo como un vector energético para el suministro energético del país, sino también en términos de posicionarnos como un país muy interesante y muy importante en el mundo. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Creo que fue una excelente conversación. Logramos el objetivo del panel. Yo creo que hubo unas muy buenas reflexiones, sobre todo alrededor de tres grandes temas. Uno relacionado con talento, infraestructura, innovación, investigación, tecnología. Y yo creo que nos quedan unos mensajes muy claros en cuanto al potencial y en cuanto a la forma en que se deben abordar los desafíos para poder desarrollar correctamente el mercado de hidrógeno y los hubs, los proyectos grandes que son los que dan la vida a estos sueños que tenemos en materia de transición energética y descarbonización. Muchísimas gracias. Muy amables. Muy bien, muchas gracias.